también a la vez buscar jugadores que no sean tan caros, porque al final no hay dinero. Es un punto de inicio por el cual partimos en los Delfines de Miami. Entonces está complicado para John Eric Sullivan, pero tiene que, en resumen, buscar posiciones débiles en el draft y tal vez yo sigo creyendo que sí pueden aventarse un jugador tipo home run, uno, no creo que más. No sé si en una de estas posiciones que dije. Yo creo que Miami estratégicamente, yo lo veo de esta forma. Primero que nada, descartaría absolutamente a todos los agentes libres que tienen más de 26 años. De 25 años para abajo. Si tienes un agente libre, independientemente de la posición, que tiene de 26 años para arriba, que son la mayoría de los agentes libres, los descarto. ¿Por qué? Porque la ventana de Miami comienza en 2026. Comienza, si bien nos va, en 2027 y probable en 28. Miami, Miami, Miami Dolphins, Miami, Miami Somos Dolphins. Bienvenidos a la previa del Año Nuevo de la Liga. Estamos a unas horas de que dé inicio el periodo de negociaciones en la NFL, donde los equipos se van a reforzar con diversas posiciones, y aunque los Dolphins ahorita están en números rojos todavía, necesitan realizar algunos movimientos que se espera puedan colocarlo con números negros para empezar financieramente hablando con la cantidad de dinero necesaria en la búsqueda de un nuevo comienzo. Para canalizar todos estos temas, tengo el gusto que me acompañe Cristian Carrillo. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarlos a las vísperas de la agencia libre, que es uno de los primeros grandes eventos que se da en el nuevo año de la liga. Ya pasamos todo lo que es el preparativo del Combine, sobre todo, que fue recientemente, pero ahora viene la agencia libre, en donde pues este año no se esperen muchas cosas de Miami. Ya por ahí publicamos algunas columnas que las invitamos a verlas en Somos Dolphins. Pero bueno, pues siempre es emocionante ver todos los movimientos que se van a dar. Es una clase en general no tan llamativa. Sí hay ciertas posiciones, ya hablaremos, donde hay posiciones fuertes, ¿no? Con una cantidad impresionante de jugadores que se van a mover de un lado a otro. Este año en lo particular vi que no se movió tanto el tema de los jugadores franquicia como otros años. Sí hubo unos que otros, pero no tantos. Y lo mismo, las retenciones, las extensiones son menos que las de otros años. Entonces va a haber mucho movimiento en la NFL, pero yo creo que va a ser unas semanas muy movidas para todos los equipos y para Miami tal vez, pero yo creo que hay que esperar un poquito más después de la primera ola de jugadores y ahí va a empezar a haber movimientos. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto, pero me da gusto saludarlos porque esta semana va a estar muy movida. Y por cierto, antes de empezar, los invitamos a seguir el tracker de la agencia libre en Somos Dolphins, que va a estar minuto a minuto, mostrando cada movimiento, cada contratación, cada rumor, para que pues no nada más de los Dolphins, si por ahí tienen algún compañero, algún amigo de cualquier otro equipo del NFL, van a ver qué jugadores van a llegar en sus equipos en este tracker que va a estar minuto a minuto actualizándose. Y que bueno, esta semana va a estar muy emotiva por esta situación, amigos. Adelante y muchas gracias. Un saludo. ¿Cómo estás, Marcos? Gusto saludarte. Buen día. ¿Qué tal, César? Cris, buen día. Igualmente, pues igual muy emocionado de la agencia libre. Ya empezamos a ver varios movimientos en la liga. Max Crosby a los Ravens, Trent McDuffie a los Rams, entre otros movimientos, como ya mencionaron, hablando del franchise tag, pues George Pickens fue uno de los jugadores que franchisearon. Kyle Pitts, a la cerrada de los Falcons, también fue otro de ellos. Por ahí hay rumores de que Devon Achane puede ser una ficha de cambio para un equipo como los Broncos. Ya veremos si eso es verdad o no, pero pues sí, los Dolphins se posicionan en un offseason muy distinto a otros años. Es un offseason en el que están básicamente pagando las tarjetas de crédito que usaron en los años anteriores, dando contratos y pateando el dinero de los contratos a futuro, y este año es en el que el equipo pues tiene que digamos, echarse un paso para atrás, ser responsable en sus finanzas, y es por eso que han cortado a jugadores como
Tyreek Hill, como Tua, que pronto probablemente lo vayan a hacer, como Bradley Chubb, como James Daniels, como Jason Sanders, Alec Ingold. Entonces, pues sí, el equipo tiene que posicionarse en números negros para el draft y para agencia libre, para pues firmar algunos jugadores que quisieran, quizás un quarterback. Seguramente el programa nos dará para hablar acerca de eso. Entonces, pues emocionado de estar con ustedes y platicar sobre todos estos escenarios. Justamente el primer tema que tenemos para este capítulo es de cara a la agencia libre, como dos jugadores que marcaron cierta época con los Miami Dolphins. Estamos hablando de Jason Sanders y de Alec Ingold. Fueron cortados por el equipo hace unos días. ¿Qué opinión les merece estas decisiones? Y sobre todo, ¿qué momentos destacan tanto de Sanders como de Ingold? Los escucho, compañeros. Si quieres, empiezo. Hablando de Ingold, es complicado ver cuando hay un cambio de régimen, un cambio de head coach, que los fullbacks se mantengan en el equipo. Eso es muy difícil que suceda porque normalmente cambia la filosofía de cómo corre esa ofensiva su equipo, y los fullbacks, hay equipos que no les gusta cargar con fullback, hay equipos que sí. Ingold fue un buen jugador, fue capitán del equipo, fue un jugador que fue importante para la ofensiva de Mike McDaniel, y realmente es un H-back que puede utilizarse en diferentes espacios. También estuvo batallando lesiones en los últimos años, y es un buen jugador, pero para el dinero que le estaban pagando, realmente creo que lo responsable sí era pues cortarlo, y ya verás si lo reemplazas de alguna otra manera o si vas a correr una ofensiva un poquito diferente. Entonces, pues por parte de Ingold, eso es realmente lo que pienso. Y Jason Sanders fue un muy buen pateador. La verdad es que fue un pateador, no tengo el dato, igual ustedes lo tienen, pero creo que es el más preciso en la historia de los Dolphins, si no me equivoco. O está por ahí, pero cargaba con $4.5 millones de salario este año, y para un equipo que realmente pues no está compitiendo para un Super Bowl este año y no te va a hacer la diferencia, pues mejor echarse un poquito para atrás, ver el panorama amplio y decir, bueno, pues para lo que le estamos pagando seguramente lo podemos reemplazar más barato y ocupar el dinero en algo que sea mucho más eficiente para el equipo. Pero bueno, dos muy buenos jugadores, se van a recordar siempre con alegría, y pues hasta ahí. Correcto. Creo que dos decisiones muy precisas de John Eric Sullivan. Empieza el examen de John Eric Sullivan con todos nosotros y me emociona verlo porque creo que hasta el momento va bien. No creo que, digo, no soy yo quien sepa más y nosotros sepamos más que ellos, porque al final pues ellos tienen toda la experiencia del mundo, pero nosotros como aficionados, y hablo de todos los Fanatics, creo que tenemos ciertas decisiones también que cuando ya somos muchos los que decimos, creo que tienen cierta validez, ¿no? Y que en las redes sociales son muy válidas también este tipo de revisiones, de decisiones, donde de repente ves una ola dices, oye, ¿cómo puede ser que vendieron a este? ¿Y cómo cortaron a este? ¿Y cómo contrataron a este? Y creo que al final esa comparativo entre lo que vaya haciendo John Eric Sullivan con lo que la afición va pensando que es correcto, hay ciertas situaciones que si se hiciera un estudio así como año con año, creo que sí sería interesante ver, ¿no? Que de repente a veces los aficionados no estamos tan errados, hablando de toda la masa, no nada más de uno, ¿no? Entonces empieza el examen de John Eric Sullivan, creo que al momento va excelente, creo que son movimientos obvios, como dice Marcos, estos dos, ya anexando el tema de Tyreek Hill, que por más que era un jugador, el líder, el mejor jugador que se tuvo en los últimos años, en mi punto de vista, más allá de Tua y todo lo demás, que se fue, pues el tema de la lesión lo hizo necesario, ¿no? Por ahí ya habló Marcos también de Shop, de James Daniels, que jugó creo que 4 snaps, una cosa así, pues eran cantadísimos, ¿no? Estos dos jugadores, voy a ver un poquito la polémica, empezando por Ingold. Creo que como persona, fue de lo mejor que pudo haber llegado a Miami, ¿no? Creo que era un gran líder, era un compañero de equipo, se mataba en lo que hacía, en su rol. Creo que poco a poco se fue difuminando su buen desempeño en Miami por como se fue perdiendo todo, ¿no? Como
esa ola que fue llevando Mike McDaniel, en donde al inicio era todo maravilloso, y de repente pues ya hasta lo dejaba de usar, ¿no? Ingold realmente las últimas ofensivas, el último año yo nada más lo vi bloqueando y golpeándose con todos y realmente ya no lo usó prácticamente para nada, ni haciendo primeros y dieces, ni recibiendo pases como en los primeros años sí lo usó, ¿no? Ahora, yo en lo particular, es la polémica, decía yo, la voy a abrir un poquito, porque más allá del buen jugador que es él como persona y que, por cierto, acaba de llegar a los Chargers y siguiendo a McDaniel, ya lo contrataron. McDaniel digamos, lo contrata seguramente de recomendación de él con Harbaugh por el tema pues de ese liderazgo que tiene, que es bueno en el vestidor. Yo en lo particular creo que la NFL, como ha evolucionado, creo que el fullback es una posición, no la estoy demeritando, pero es una posición que bien la puedes suplir con otro tipo de jugadores que a la vez pueden ser armas en tu esquema ofensivo, y que el fullback es muy complicado en últimas. Si ustedes hacen un análisis de los últimos campeones, sí ha habido campeones con fullbacks, pero realmente a mí en lo particular, ya una opinión personal, el fullback es una posición que siento que sí va en decadencia, y que el gastar lo que se gastaba con Ingold en una posición que te sirve para bloquear, que sí es importante, ¿no? En el juego, sobre todo en el juego terrestre, realmente, y creo que Ingold estaba prácticamente en el 90% de los snaps, ¿no? En el esquema ofensivo de Miami. Es una posición que creo que sí, poco a poco se va difuminando, porque bien lo puedes suplir con un tight end que a la vez sea fuerte, pero que a la vez también te dé más opciones por pase. Ingold, si bien era un muy buen fullback, pues su altura no es la misma a la de una ala cerrada, y que te puede dar otro tipo de opciones en zona roja. No sé, son situaciones personales, digo, que opino, y que creo que es una buena decisión de Johnny Sullivan. Seguramente su esquema ofensivo no requiere a Ingold, ¿no? Ya veremos si sí usan un fullback, pero no requiere a Ingold, y creo que es una buena decisión, más allá también de su veteranía, que lo hace, pues, lo hizo candidato perfecto para cortarlo, como dice Marcos, que es una buena decisión. Y lo de Jason Sanders, creo que es un jugador que dejó muchas memorias en Miami. Por ahí ya subiste, César, algunas de estas memorias cuando hicieron cuando calificó Miami, ¿no? Con los Jets en Nueva York, que nos dio ese pase, y muchas otras alegrías, como también muchos otros, de repente, disgustos, que sí era un jugador que de repente en esas situaciones difíciles también llegaba a fallar. No tanto, pero sí recuerdo yo que pasó por unos baches de inconsistencia. Yo creo que en la historia Jason Sanders sí queda escalones abajo de sobre todo el gran Pete Stoyanovich, o este tipo de... A mí en lo particular, a mí se me hacían más seguros estos pateadores que Jason Sanders. Siempre Jason Sanders me daba una sensación de que podía fallar, sobre todo los de largo, los de larga distancia, que sí metía muchos, pero de repente como que los importantes, quitándose de los Jets, que creo que a los Jets como que te quita la presión al ser los Jets. Había ciertas situaciones que a mí en lo particular de Sanders sí me daban un poco de nervio cuando pateaba. Ahora va a ser difícil reemplazarlo, porque sí era un jugador muy preciso, como dice Marcos, pero también en nómina era demasiado lo que te llevaba. Y bueno, pues si vas a gastar en un pateador lo que se gasta, pues entonces tráete a un Aubrey, ¿no? Por ahí está tasado como lo tasaron, te puedes ser de él con un dinero, pues, de ese tipo. Y pues imagínate, es un jugador que ese sí, para que veas, te da ventajas, que te puede tirar goles de campo de 70 yardas y son seguros, ¿no? Entonces, ese tipo de jugadores creo que sí vale la pena pagarlos así, pero pues Jason Sanders no tenía esa distancia, ¿no? Y creo que es importante buscar llegar a esa nueva ola. Johnny Sullivan tendrá un reto en encontrar un pateador seguro. No, yo dudo mucho que sea Riley Patterson, digo, eso por supuesto es candidato, pero seguramente van a buscar alguno de estos pateadores nuevos que salen, como por ejemplo, a mí me encanta también no me acuerdo ahorita el nombre del chico pateador de Nueva Orleans, el irlandés que llegó a media temporada. Lo sacaron, Smith creo que se llama, no me acuerdo, lo sacaron literalmente de la nada, no sé de dónde, si de un campo de rugby o de dónde, y el chavo patea de 60, 70 yardas sin ningún problema, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un jugador de estos
es muy importante que Miami encuentre un pateador de este estilo que te saca de una bronca estando en la yarda 40 del otro lado, patada segura, vámonos, ¿no? Y Jason Sanders no te daba eso. Ya estaba en esta vieja ola de pateadores donde ya no la llegaba de esa distancia. Entonces, creo que ojalá John Eric Sullivan encuentre a alguien así. Yo preferiría que si busque a alguien, algún chavo nuevo. Total, todo está digamos, la reconstrucción completa. Entonces, tiene tiempo para buscar este año a un buen pateador. Y creo que tiene que encontrar uno de estos chicos nuevos, de esta nueva ola de pateadores que no sé de dónde sacan, que patean como mulas, de literal, así de hasta rompiendo récords cada vez que se tiene posibilidad. Entonces, me agrada la idea de buscar un nuevo pateador y ojalá se encuentre este tipo de perfil, amigos. A mí me duele bastante la salida de Sanders porque no solo conectaba goles de campo, también anotó touchdown. ¿Recuerdan aquel partido contra Filadelfia en el 2019? El punter era kicker, Matt Hack para Jason Sanders. Y no solo eso, a diferencia de lo que piensa Christian, que tiene su opinión, la respeto, pero no comparto. Hubo momentos de presión para Sanders y Sanders logró conectarlo. Para mí, el mejor pateador desde épocas de Olindo Mare y top 5 pateadores en la historia de los Miami Dolphins. Varios de los goles de campo fueron clutchmen, por eso mucha gente lo nombra así en redes sociales. Marcos o Cristian, ¿a poco no recuerdan ese gol de campo contra los Osos de Chicago en el 2018 para evitar el empate y que le ganaron a los Bears cuando Tannehill en la mañana no jugó y estaba en el campo un tal Brock Osweiler? Cómo ganó ese partido, el milagro de Las Vegas, el último triunfo de Fitzmagic con los Dolphins. ¿Quién realizó los puntos finales? Jason Sanders. Por supuesto, el juego que determinó que Miami no pudiera tomar a Burrow y que a la postre tomaran a Tua Tagovailoa en el 2020. En ese juego de overtime contra los Bengals, ¿quién anotó el gol de campo? Jason Sanders. El último triunfo importante que tuvo Miami contra un equipo con récord ganador antes del duelo contra los Bills la temporada pasada. ¿Contra qué equipo fue, Marcos? Cristian, contra los Vaqueros de Dallas, previo a la Navidad. Gol de campo. Yo sí creo que Jason Sanders sí deja un eslabón, sobre todo considerando que los Dolphins, previo a su llegada, a su selección en la séptima ronda del año 2020, tenían grandes problemas para tener a alguien establecido y a largo plazo. El último buen pateador, si lo queremos llamar de alguna manera, fue Dan Carpenter. Y estamos hablando de principios de la década pasada, incluso por esa temporada del 2012 que fue tan terrorífica que los Dolphins perdieron en overtime contra los Jets de Nueva York porque falló 2 goles de campo que pudieron haber logrado los Dolphins llegar a ese triunfo. Pues Miami no tenía estabilidad. Muchos me podrán decir Cody Parkey, que tuvo una buena temporada y que eso a la postre lo llevó con los Chicago Bears, pero para mí Sanders es alguien que deja una huella inquebrantable y que incluso Barry Sanders en su columna lo menciona. Olindo Mare, Pete Stoyanovich y Jason Sanders, mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia en la posición. Sanders para mí sí es uno de los candidatos, como ya hablábamos hace algunas semanas, Marcos, para ser anillo de honor. No creo que lo sea, pero debe de entrar en debate. Y de Alec Ingold, concuerdo que su etapa ya había terminado, de acuerdo al rendimiento que ha venido demostrando, sobre todo creo que ese impacto que demostró en el 2023, donde el juego terrestre tomó relevancia de cierta manera, manteniendo un equilibrio en la ofensiva, fue donde brilló y posteriormente vino a la baja por su edad y sobre todo por el tema del funcionamiento a la ofensiva, donde le dieron mayor importancia al cuerpo de receptores, como ya lo hemos hablado en otros episodios. Les deseamos mucho éxito a Sanders y a Ingold en su nueva etapa, menos cuando se enfrenten a los Miami Dolphins. Siguiente tema que tenemos sobre la mesa, muchachos, como ya mencionaban,
estamos a unas horas de que inicie el periodo de negociaciones que da la apertura a la agencia libre, y los Dolphins pues tienen muchos huecos que llenar desde su perspectiva. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que tiene la organización de cara a este inicio del 2026? Los escucho. A ver, si me dan chance de iniciar este punto. Yo creo que el análisis que debe hacer John Eric Sullivan hacia las contrataciones debe ir en torno a todo lo que es el año, ¿no? El 2026-2027, y que tiene que tomar a fuerzas en cuenta el draft. Y en el próximo draft es claro algunas posiciones que son fuertes y otras que son no tan fuertes. En ese sentido, pues es obvio, voy a mencionar unas para no decir todas, pero por ejemplo, los quarterbacks es una camada muy débil en este año del draft. Lo mismo la línea ofensiva, creo que más allá de que hay buenos jugadores en el draft, no es tan profunda, y si por ahí se te va la primera ronda, ya tienes que tener muy buen ojo y muy buen ojo clínico para tener jugadores de impacto inmediato, ¿no? Entonces, y también a la vez buscar jugadores que no sean tan caros, porque al final no hay dinero, que es un punto de inicio por el cual partimos en los Delfines de Miami. Entonces está complicado para John Eric Sullivan, pero tiene que, en resumen, buscar posiciones débiles en el draft y tal vez yo sigo creyendo que sí pueden aventarse un jugador tipo home run, uno, no creo que más, no sé si en una de estas posiciones que dije, y por ahí lo que sigue pues vendrá ya no sé, después de unos 3-4 días que haya empezado la agencia libre, en donde se empiezan a contratar agentes libres de otro nivel, digamos, de menos caros. Por ahí es muy importante ver jugadores que vayan cortando, porque muchas veces estos jugadores que van cortando, que ya se están dando en estos días, resulta que, no digo que todos, pero algunos resultan como que el mismo valor del mercado los lleva a que sean más baratos, ¿no? Y no quiere decir, hay muchas veces ese tipo de jugadores son casualidades del cap room space de los otros equipos, y entonces hay que buscar este tipo de jugadores. Yo buscaría por ahí muchos jugadores que estén cortando y que tengan todavía esa utilidad, que no sean tan veteranos, y que al final pues estén disponibles a un precio relativamente aceptable, ¿no? ¿Qué posiciones creo que debe buscar Miami? Y pienso que John Eric Sullivan puede ir por ahí. No sé, este home run que mencionaba de agencia libre, creo que puede ir yo creo que va a ser por la línea ofensiva. No creo que Francis Maugoa, no creo que que es el tackle mejor calificado, digamos, llegue al 11. No sé, ya después de ahí está el otro nigeriano. O sea, no veo a este Spencer Fano que Marcos y yo hemos mencionado que no nos convence tanto. No sé, creo que por ahí tiene que buscar algún tackle, algún guardia tal vez que ayude. No sé, yo veo posibilidades de que Miami intente ir por alguno de los de Green Bay, ¿no? Está por ahí Jenkins, que por ahí lo están por cortarlo, si no es que lo cortaron, un centro guardia, y uno que es muy caro, que es Rashad Walker, que no creo que Miami vaya por él por el precio, porque no es posible con la cantidad de dinero que tienen. Pero bueno, pues por ahí acaban de recontratar los Packers a Sean Ryan, que era uno de los que yo pensaba que podrían ir. Creo que tal vez si no ex Green Bay, por ahí está Braden Smith, que es más veterano, pero también está tasado un poco alto. Entonces, creo que pueden ir por alguno de estos linieros ofensivos, como la posición home run, alguien que venga a suplir a Austin Jackson, que es necesario, lógicamente tendría que ser un tackle por la derecha, y me parece que por ahí puede haber algún movimiento. Lógicamente la otra opción es el quarterback, que la debo dejar para que Marco nos hable ahí del quarterback, que también puede ser por ahí la contratación home run donde se vayan, pero pues dependerá del precio también. Estas dos posiciones creo que son las que Miami debe de buscar. Yo creo que también es tal la cantidad de jugadores corredores que hay, es impresionante la cantidad de corredores que hay disponibles en este año. No sé, no quisiera decirlo porque Shane es uno de mis jugadores favoritos
desde el día que llegó a Miami. Yo creo que César ahí comentaba que era un jugador que nos iba a dar muchas alegrías y así lo fue. Pero, híjole, son tantos que en una de esas sí acepta, siempre y cuando tenga un valor de primera ronda, pues Miami a lo mejor opta por sí obtener una primera ronda de 27, tal vez. Imagínense, creo que será muy valiosa. Y pues agarrar uno de estos corredores, ¿no? O sea, está, lógicamente, el mejor de todos es Kenneth Walker, pues el campeón, pero hay muchos más, Rashad White, Allegier, que viene de Atlanta. Hay una clase impresionante, Rico Dowdle, tal vez muy caros, porque también pues gastar mucho dinero en un corredor pues es lo que menos Miami debe de hacer. Pero por ahí algún corredor de estos que se quedan después de los 3, 4 días ahí olvidados, pues va a ser muy barato, ¿no? Y hay posibilidad de que estos Rashad White, que estos Allegier se vayan quedando. Entonces por ahí también creo que Miami puede complementar si es que algo sucede con Ashane, con algún corredor, pero ya no en los primeros días. Y lógicamente, ya por último, tal vez busquen complementar con alguien del perímetro, pero alguien del perímetro también de esos muy baratos, no sé, la segunda semana de la agencia libre, porque ahí la clase sí es muy buena de draft, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí Miami puede empezar, creo que Jordan Sullivan va a valorar estas posiciones, amigos. Pues muy buen análisis, Chris. Me gustó mucho cómo empezaste hablando de darte cuenta qué hay en el draft, ver en el draft para tomar decisiones, porque eso es muy válido y es muy inteligente, hacer un análisis de dónde hay profundidad en el draft para donde no hay, pues entonces atacar en agencia libre esas posiciones y ya irte, no a tratar de, digamos, agarrar por necesidad en el draft, sino por valor de jugador y por talento. Yo creo que Miami estratégicamente, yo lo veo de esta forma. Primero que nada, descartaría absolutamente a todos los agentes libres que tienen más de 26 años. De 25 años para abajo. Si tienes un agente libre, independientemente de la posición, que tiene de 26 años para arriba, que son la mayoría de los agentes libres, los descarto. ¿Por qué? Porque la ventana de Miami no comienza en 2027. No comienza en 2026. Comienza, si bien nos va, en 2027 y probable en 28. Entonces, para ese momento, estos jugadores ya van a tener 28, 29 años y ya no van a ser de tu misma utilidad que antes. Entonces, yo prefiero construir con jugadores que vayan a crecer contigo, que puedan absorber la cultura del equipo desde una edad mucho más temprana. Y sí es verdad que la mayoría de los agentes libres, pues son de 26 para arriba, pero hay una lista, tengo aquí algunos nombres interesantes de jugadores que tienen por ahí 25, ya luego se las acabo de compartir, pero bueno, ahorita voy con eso. Primero, esa sería mi filosofía. Ahora, Miami no tiene que seguir curando las finanzas, no tiene que malgastar. Sí creo que sería inteligente tomar jugadores, voy a dar algunos nombres, ¿no? Está Rashan Gary de Green Bay, que es un tipo que pues lo conoce el coaching staff, que tuvo 7 capturas y media, seguramente va a ser un jugador caro y Miami no va a poderlo firmar, pero bueno, es un nombre que lo dejo ahí nada más por la conexión. Está Quay Walker, el linebacker, que también es agente libre, que es joven, pudiera ser interesante, pero el nombre que a mí más me llama la atención y que más me gusta es Romeo Doubs, el receptor abierto, que es un jugador prototipo X que Miami no tiene en el roster hoy en día, alguien con esas características. Es un jugador de buen tamaño, que te juega bien en red zone, que sí hay algunos en el draft, como Sarrat, como Denzel Boston, como Lane, el de USC, que te gusta mucho, Chris. O sea, hay jugadores con ese tipo de cuerpo, ¿no? Pero al fin y al cabo, si logras firmar a Dobbs relativamente barato, pues creo que te abre también espacios para enfocarte en el draft en otras posiciones. Pero yo sería un tema, filosóficamente lo que yo haría sería tratar de buscar a Malik Willis, eso es lo que trataría de buscar. Pongo mi monto en $25 millones máximo, no le doy un peso más. Se escucha que se puede ir por 30, que Arizona le va a ofrecer más. Y si no le pego, si no le pego y no ganas ahí el concurso, digamos,
lo que yo haría sería adelantar el dinero a Devon Achane, adelantarle dinero a Jordan Brooks, o sea, darles extensiones, y lo que hago en estas extensiones es, les adelanto en este año ese dinero que me sobre, se los trato de adelantar en este año para abrir todavía más el cap space para los siguientes años. Entonces, este año no lo veo tanto de llenar hoyos, no lo veo tanto de nos hace falta un jugador o dos. Es un tema de esperarnos al final, firmar jugadores de la segunda, tercera ola al veteranos mínimos, pero jugadores jóvenes que tengan menos de 26 años, de 25 para abajo, y le trato de que mi pez gordo sea Malik. Pero si no le pego a Malik, que lo más probable es que no le acabes pegando, entonces en ese caso doy extensiones. No sé si hay algún otro jugador que se me venga a la mente ahorita, fuera de Brooks y Aaron Brewer puede ser. Y entonces lo que hago es les adelanto también parte del contrato, se lo reestructuro y libero todavía más el cap space para los siguientes años. Pero bueno, eso sería básicamente lo que yo haría, y sería como mi filosofía de cómo atacaría la agencia libre. Y justamente, adentrándonos al siguiente tema que va ligado, ya nos mencionabas cuál es tu plan de agencia libre, Marcos. Ok, si no está Malik Willis disponible, ¿cuál es esa otra pieza u otra posición a la cual tú irías? Ya mencionabas que segunda, tercera ola, en lo cual comparto al 100%. Creo que la gente no va a dimensionar pues este nuevo proceso y la filosofía que van a tener los Dolphins, porque los Packers rara vez realizan contrataciones bomba en este periodo. El año pasado fue la excepción a la regla, tanto por McKinney y sobre todo con el intercambio por Parsons, pero los Packers casi siempre se mantienen austeros en esta etapa, y si algo nos ha acostumbrado Stephen Ross desde que es dueño mayoritario de este equipo, es justamente todo lo contrario, que va por el splash y que va el bombazo. Hace unos días se cumplió el aniversario de Ndamukong Suh cuando llegó a Miami, que al final no funcionó. Tuvimos a los Brandon Albert, a los Mike Wallace, a los ¿qué otro nombre les gusta? Que rimbombante, Tyreek Hill, por supuesto, recientemente, pero Jalen Ramsey, por supuesto. Al final de cuentas, creo que no está dimensionando la gente este plan que está por implementar, sí, con este nuevo front office que está a cargo de John Eric Sullivan, Marcos. Sí, mira, te voy a dar algunos nombres que se me hacen prioridad. Empezando por los nuestros, Greg Dulcich, creo que es un tight end, apenas tiene 25 años, por cumplir 26, es un tipo que tiene perfil alto, en los Broncos tuvo buenos momentos, ya vimos lo que puede hacer en esta ofensiva, es muy bueno atrapando después de la recepción, quizás un poquito deficiente en el bloqueo, pero es un tipo que te hace la chamba y que te puede jugar en un esquema de 2 tight ends, y los Dolphins pues no tienen a otro tight end en el roster. Darren Waller también es agente libre. Pero, dime. Si me permites ahí irme mezclando en tus jugadores, por ejemplo, ahí si Dulcich no se logra, que se habla que Miami ya le dio un contrato, bueno, una oferta de 3 años, ahorita se acaba de firmar a Outman con 3 años, 18 millones, que es una buena lana, y por ahí se dice que en la mesa ya le pusieron a Dulcich 3 años de contrato, sin montos especificar, pero creo que si por ahí no se da, ojo con este chico tight end John Fitzpatrick de los ex-Packer. Es un jugador que son de los que veo así como, digo, pareciera que todos los ex-Packers van a ir a Miami, también no va a ser así, pero en particular, ojo con él, nada más lo pongo ahí como un nombre. Lo voy a estudiar porque no me acuerdo de haberlo visto mucho, pero pues es una posición importante. Es joven. Y de hecho, es joven además. Y hablando de los Packers, pues le han dado prioridad a esta posición, ¿no? Con Tucker Kraft y con Luke Musgrave, son 2 jugadores que los tomaron el mismo año en el draft, dobletearon ahí una ronda de diferencia. Entonces, pues sí estoy de acuerdo. A mí Dulcich me gusta mucho, me llena el ojo y creo que lo puedes tomar a un contrato ahí relativamente barato. Romeo Doubs, que ya lo mencioné, creo que sí vale la pena. O sea, tampoco para tirar todo el dinero, pero pues es un tipo que es un titular, es un receptor titular en una ofensiva en la NFL. A ver, algún otro nombre que me gusta,
pues ya mencioné a Quay Walker, que tiene también 25 años. Joseph Osai, el edge rusher de los Bengals, puede ser un poco caro porque los edge rushers normalmente se van caros, pero pues sigue siendo joven y es un tipo que pues, ha mostrado talento en la liga. Lo mismo con Aziz Ojulari, ¿no? El edge rusher que comenzó su carrera en los Giants y que luego se fue a los Eagles. Es un tipo que si lo puedes firmar barato, ahí estoy hablando ya de nombres un poquito más conocidos. No diría que los Dolphins deben de atacar a todos ellos, pero alguno de ellos pudiera ser ahí como que la sorpresita si los logras contratar barato. A ver, déjame, te digo algún otro nombre que me guste por ahí. Otro tight end, Daniel Bellinger de los Giants, creo que también es interesante, tiene 25 años, también llegó a ser titular en algún momento. Leo Chenal, el linebacker de los Chiefs, que en su momento tomaron los Dolphins a Channing Tindall en lugar de él, se fueron ahí cerca. Pues mira, esos son los nombres realmente que se me vienen un poco a la mente. Los Dolphins necesitan esquinero y Kaiir Elam es agente libre, tiene 24 años, básicamente fue un bust en la NFL, pero pues ese tipo de jugadores luego también muy baratos, con un veterano mínimo, los puedes te pueden llegar a funcionar. Pero bueno, esos son los nombres, tampoco me quiero acabar la lista y pues ya veremos. Yo lo que haría sería también analizar conforme a lo que se va en la primera ola, esperarme y ahí hacer un análisis ya más profundo. Yo agregaría unos nombres nada más, si me permites, César Marcos, que también creo que pueden estar en el radar. También es una muy buena clase de safeties. No olvidemos que muy probablemente el desgraciado que dice César, Minkah Fitzpatrick, está muy posiblemente por ser canjeado o cortado. Por ahí yo leí que sí, ya estaba cerca un trade, pero realmente nos van a dar poco por él. O sea, al final es deshacerte de su contrato. Y creo que, digo, también te deshaces de de él y pues cada vez son menos jugadores, ¿no? Un poquito lo que dice Omar Kelly, el insider de Miami, allá en Estados Unidos, creo que pues también Miami se está quedando con muy pocos jugadores, realmente no recuerdo la cifra, creo que tenían como 30 jugadores con contrato, una cosa así. Entonces, más allá de eso, creo que sí va a haber varios agentes libres que van a llegar, pero de estos de segunda ola, de segunda fila, y van a llegar algunos, ¿no? No puedes también llenar todos del draft, ¿no? Y de agentes libres del draft. Continuando con los nombres, me gusta, habrá que ver su precio, porque también puede ser alto, pero me gusta mucho Nick Cross, el safety de los Colts. Es un jugador cumplidor que puede llegar a reemplazar bien lo que deja Fitzpatrick. Por ahí está Blankenship también como agente libre, que creo que va a ser mucho más caro. Ha venido subiendo su valor de mercado en las últimas semanas y creo que va a ser imposible obtenerlo. Pero hay buenos safeties. Ahí en los safeties creo que hay jugadores jóvenes, como dice Marcos, que pueden ser valiosos. Y agregaría a un tackle defensivo, aunque tenemos buenos tackles jóvenes, que a lo mejor por ahí no sería lo correcto, pero DJ Wonnum, un tackle que no es tan caro, creo yo, que viene de Carolina y que también es no tan veterano, pudiera ser también una opción para Miami y es un jugador que fue productivo mientras estuvo en Carolina. Y ojo, de estos corredores que les decía que por ahí llegan, como hay tantos corredores, se les va a bajar mucho su valor. Es otro ex-Packer, Emmanuel Wilson. Ojo con este chavo también, pudiera ser en algún momento una opción si es que se animan a cambiar a Shane o a lo mejor cambian a Jalen Wright. No sé, es un jugador que al final conoce el esquema de lo que venían haciendo los Packers. Y bueno, pues son jugadores que pongo ahí también sobre la mesa. Yo les voy a decir mi plan no solo de la agencia libre, sino de la off-season. Tal vez no les va a gustar, tal vez va a ser polémico incluso, y lo quiero exponer para que me brinden su opinión. Yo creo que este equipo, como bien dice Cristian, se debe de enfocar en el draft. En el draft. Paso número 1. Intercambio en la primera ronda. ¿Por qué? Porque no creo que caiga el nombre que tanto espera el equipo, aunque mucho se ha especulado ahorita el caso de Robert Bain, de los Hurricanes, por el tamaño de sus brazos, puede ser una opción a considerar.
Yo no creo, por los cambios que se están realizando, que D-Lane vaya a estar disponible en el 11 como muchos se ha especulado. No creo que ninguno de los 3 defensivos de Ohio State vaya a caer, y tampoco sé si Rubber Bain va a estar disponible. Yo bajaría unos lugares para tratar de acumular un par de picks max, porque yo creo, a mi perspectiva, este equipo necesita 10 selecciones. En el lado ofensivo, no le va a gustar a Marcos de Christian, pero yo iría por 3 linieros ofensivos. 3 linieros ofensivos. Lado izquierdo, número 1, tu muchacho Cristian Giovanea. Fantástico, espectacular. Si está disponible en esa primera ronda, tómalo. Y de una vez por todas mandas un mensaje a la división, a la liga, que el lado fuerte de tu línea ofensiva va a ser el lado izquierdo, el que se supone va a ser el lado ciego. Y si no cae Giovanea, en primera ronda tomas al mejor esquinero disponible o a mi muchacho, que ahorita todo mundo lo conoce, pero que se dijo en el chat y creo que también en algún episodio al principio de año, Marcos, Dillon Tineman. ¿Por qué a estos dos jugadores? Dillon Tineman creo que tiene el coeficiente intelectual, tiene la velocidad, tiene las características de juego para ser el Javi McKinney de la defensiva que tuvo el propio Hafley la temporada pasada. Tiene esas aptitudes. Yo sé que les gusta Warren de Toledo y que probablemente está Kilgore. Para mí, Tineman es el prototipo para lo que desea implementar en la defensiva secundaria nuestro próximo head coach, Jeff Hafley. Si no cae Giovanni en la primera ronda, Cristian, en segunda ronda, voy por el que considero tuvo el mejor ejercicio en este pasado combine. Bisontis, de Texas A&M, porque sigo con lo mismo. Si la línea ofensiva está desastrosa y tienes 2 piezas, necesitas fortaleza. Prefiero enfocarme en el lado izquierdo, tener ese guardia, y con eso, ok, mi lado fuerte va a ser el lado izquierdo. El lado derecho, ya veré más adelante con algunas piezas, ya sea que cambies a Jonas Bainane o que contrates a un agente libre que requiere este equipo, porque claramente la posición de guardia es una de las más prioritarias que tiene este equipo, no por nada en las calificaciones de la línea ofensiva en la temporada pasada. El tackle izquierdo salió bien, el centro salió fenomenal, cuando estuvo sano Jackson y el liniero ofensivo que trajeron de los Osos, también estuvo dentro de los mejores calificados, pero los guardias, los Dolphins en los 2 lados salieron reprobados. ¿Qué prefiero? Tener un lado fuerte y establecido como lo tiene Shanahan, Marcos, y tú lo has podido ver. Siempre hay un lado dominante de la línea ofensiva, y yo prefiero apostar temprano por un guardia izquierdo y tener esa primera etapa. ¿Cuáles serían los otros 2 linieros ofensivos que yo optaría por seleccionar? Probablemente Logan Jones de Iowa, eventual sucesor de Aaron Brewer, por si no te llegas a un acuerdo a largo plazo con Brewer o con Brooks, eventualmente los vas a tener que sustituir porque ambos están cerca de los 30 años. ¿Quién veo que puede ser más complicado? El caso de Brewer. Creo que ahí Miami apostaría por Logan Jones o Pat Coogan de Indiana. Yo iría más por Jones porque tiene ese atleticismo, y si algo ha predominado en los centros más recientes que ha tenido este equipo es justamente que pueda llegar al segundo nivel. Y Logan Jones creo que puede cumplir perfectamente con esa encomienda. Y posteriormente, con otro de los picks del día 2, iría por Rick Adams de Texas A&M o Rutledge de Georgia Tech, cualquiera de esos 2, y mantengo a Austin Jackson del lado derecho como tackle, a sabiendas que el siguiente año, eventualmente con el dinero que va a haber en el cap space, puedas ir por tu nuevo tackle derecho y o puedas invertir en el segundo día por un tackle derecho vía draft. En la posición de receptores iría por un jugador X, como ya mencionaste. Me fascina Sarrat, pero Boston no me desagrada.
o en este caso Cooper, que ha sido alguien que he mencionado a lo largo de todo este camino. Y ya en el peor de los casos, el receptor de Notre Dame, Fields, necesitas un complemento, porque creo que Miami tienes piezas en la posición de receptor. Muchos menosprecian a Waddle, pero Tío Weiss creo que es alguien que estuvo muy involucrado la temporada pasada en los UTFA, en los waivers, y al final Miami lo pudo traer y pudo anotar ese touchdown contra los Bucaneros. Tienes un Malik Washington, y si agregas alguno de estos 3-4 nombres que te acabo de mencionar, probablemente puedas competir de cierta manera. Y el tight end que iría es por el de Stanford, que no recuerdo su nombre, Marcos, ojalá me puedas apoyar. Creo que tuvo un buen desempeño en el combine, y con eso me la jugaría en el lado ofensivo. Y en el lado defensivo iría por Tineman o alguno de los safeties que han destacado en este combine. Posteriormente iría por un esquinero del día 2, y forzosamente iría por Malachi Lawrence o Dennis Sutton. Este equipo necesita urgentemente, y porque la posición lo requiere, defense ends, necesita especialistas. Así lo ha dictaminado el esquema de Hafley, que vimos cómo fue un top 10 en su primer año sin Parsons y sin McKinney, y cuando llegaron estos dos jugadores, cómo los llevó a un siguiente nivel cuando los dos estuvieron sanos. ¿Qué es lo que apostaría Miami en la agencia libre? Probablemente un defensive end relativamente barato, que sea contraparte, que puede empezar como titular en lo que vas desarrollando algunos de los jugadores que vayas a seleccionar en el draft en esta posición. Probablemente van a traer a un esquinero barato y a un liniero ofensivo guardia veterano, porque esas son las 3 posiciones que más quieren profundidad en este equipo. Los escucho. ¿Puedo, Chris? Muy bien. Adelante, nada más le quería comentar del tema de Vega. La verdad es que ha subido tanto este chico y siento que el movimiento de Riders va por ahí. Los Riders en el 14 pueden ir por él, entonces te les tienes que adelantar, y para eso sería tomarlo en el 11. Yo, de verdad, no me desagradaría mucho tomar en el 11 a Vega, porque es un jugador que seguro es titular, y como dices tú, te da una solidez del lado que lo pongas al instante, y creo que es mejor que muchos otros tackles que están en la clase, independientemente de la posición. Pero adelante, Marcos. Mucho que desmenuzar. A ver, primero que nada, no estoy en desacuerdo en echarte para atrás y acumular picks. Yo coincido contigo que el equipo necesita. Es muy curioso porque tú haces un mock draft, hago uno yo y tomo un receptor en primera ronda, y lo haces tú uno y tomas un guard, y hace uno Christian y toma a un tight end, y hace otro y hace un safety. A lo que voy es de que hay huecos por todos lados y hay argumentos para agarrar jugadores por todos lados, porque hay, por tanto, todos los huecos que hay. Entonces, entre más acumules picks, más pues empiezas a llenar esos huecos. Yo estoy de acuerdo que los Dolphins necesitan 10 picks y sería maravilloso. El problema es que necesitas un trade partner que te esté dispuesto a dar, y no siempre se da. O sea, en el escenario ideal dices, bueno, pues sí, me echo para atrás, pero normalmente cuando uno se echa para atrás es cuando hay un jugador, no sé, algún quarterback que el equipo quiera realmente adelantarse para que no te lo quiten, y en ese caso están dispuestos a realmente sobrepagar. Pero los Dolphins no tienen una selección top 5, top 7 como para quizás que sea la pieza faltante de un equipo como para que te eches para atrás. ¿Habrá interés? ¿Alguien se querrá adelantar de los 32 equipos? Seguramente, pero no. Primero que te paguen lo que te tienen que pagar, y en ese caso estoy de acuerdo contigo. Si los Dolphins se echan para atrás y toman al safety de Oregon, a Tilleman, adelante, feliz con la decisión, y acumulen una tercera extra, no tengo ningún problema y lo tomo feliz. Pero el problema es encontrar al trade partner, y tienes que approachar como si no lo tienes al trade partner. O sea, tienes tú que hacer tu análisis como si no existe, porque si no existe, pues entonces ¿a quién tomas, no? Pero bueno, estamos en el mismo canal. Yo creo que sería, en el caso como están los Dolphins, hay que acumular picks, porque esto no se resuelve en un día. Ahora, el tema de los guards, no tengo problema con que los Dolphins tomen al guard de Penn State, que también me gusta, Loane. La verdad es de que me gusta muchísimo, se me hace
un tipo feroz, es muy completo. O sea, es controversial que sea un guard tan alto, pero puedo llenar el argumento, lo pudiera llegar a comprar. Lo que no puedo llegar a comprar es que tus siguientes picks sean línea ofensiva. ¿Por qué? Porque ya has invertido en línea ofensiva, tienes a un tackle que fue segunda ronda en Patrick Paul, tienes a Jonas Abainea que fue segunda ronda temprana. Estoy de acuerdo que fue un desastre, pero al final tú tienes que apostar que el equipo puede desarrollar linieros ofensivos, porque si no lo logran hacer, no importa quién tomes, tampoco va a funcionar. Nada te garantiza que Bisontis o que cualquier otro vaya a ser vaya a funcionar mejor que Jonas. La verdad es de que es un volado y tampoco es una clase de línea ofensiva que digas me vuelvo loco y son plug and play players. O sea, jugadores que los tomas y ya desde el día uno, no sé, no son Quentin Nelsons, o sea, no son tampoco jugadores de ese calibre que los pones y ya te funcionan. Tienen que aprender, lo mismo con Rutledge, lo mismo con... Y nada me garantiza que porque los tome, ya mi línea ofensiva está desarrollada. Los Bills no necesariamente toman línea ofensiva tan temprano y tienen una línea ofensiva sólida. Los Eagles, pues de la misma forma, sí, Lane Johnson y lo que quieras, pero tienen ahí al Dickerson de Alabama, que creo que lo tomaron en la tercera. O sea, tienen jugadores que los han sabido desarrollar. Y eso pasa con los Ravens, eso pasa con los equipos que realmente juegan bien con su línea ofensiva. No necesariamente toman linieros ofensivos al principio. Son equipos que saben desarrollar líneas ofensivas, igual con Green Bay. Los Dolphins draftearon a Liam Eichenberg, pues no lo supieron desarrollar. Draftearon a Jonah, no lo supieron desarrollar. Lo mismo pasó con un tackle derecho de los Packers, se me acaba de olvidar el nombre, que los Dolphins lo dejaron ir, fue un bust y jugó por ahí de 3-4 años como tackle ofensivo de los Packers. Billy Turner. Billy Turner, ahí está. Y luego pasó con los Colts, que los Dolphins dejaron ir también era un liniero ofensivo muy grande. También se me acaba de escapar el nombre, que jugó con los Colts. Ya estoy yendo unos años más atrás, pero que llegó a ser titular, que era un bust aquí. Entonces, lo que quiero decir es no porque draftes a jugadores de la línea ya... habrá casos de jugadores que sí, pero tampoco estoy tan enamorado de esta clase de línea ofensiva. Entonces ¿Sabes por qué me enfoco en la línea ofensiva? Yo lo veo este equipo como el armado de un carro. Tienes un buen motor, el motor estoy hablando que es la línea ofensiva. Tienes algunas piezas buenas de calidad, como es el caso de Paul, como es el caso de Brewer, y hay algunas refacciones donde simplemente no son de la calidad que uno espera. Y los corredores yo los veo como ese aceite que tienen esa velocidad, que al momento en el que lo incrustas, pues lo ves de buena calidad, y si la apuesta es a Chain, que lo vas a extender, pues dale un buen motor, pues para que puedas aprovechar ese aceite y que puedas acelerar con esta velocidad. Ahí es por eso, si nos vamos a empezar a llenar este roster, porque no lo vas a terminar de llenar este año, este equipo necesita el siguiente, y si te va bien, pues puedes ir avanzando, pero si no, hasta el 2028. Entonces, sí. ¿Cuál es mi apuesta? Fortalecer uno de los dos lados, y sé que de este lado sí tengo mis interrogantes, sí tengo el tema de las lesiones, pero de este lado es donde voy a evitar de que truenen a mi mariscal de campo, llámese Quinn Ewers, llámese Malik Willis, llámese el que tú quieras, o todos los rumores que están surgiendo en los últimos días y horas. Prefiero tener ya establecido ese lado, y sobre todo para consolidar esa parte, para vender esa ilusión, porque al final de cuentas mucha gente está diciendo los Dolphins y los Cardinals son los favoritos, y las apuestas así lo reflejan, para ser el sembrado número 1 el siguiente año, porque son los dos peores equipos de acuerdo a las líneas de Las Vegas, que tienen la menor cantidad de triunfos, menos de 5. No estoy en desacuerdo con la filosofía de empezar a construir tu equipo con la línea ofensiva, es algo muy inteligente, pero te voy a dar un ejemplo. Si ya tomaste a un liniero, no importa, bueno, el de Penn State si tomas al de Penn State en primera ronda, perfecto. En la segunda ronda del draft no tomas al siguiente liniero ofensivo, tomas otra posición. Por ejemplo, si en la segunda ronda te cae Warren, el safety, lo tomas. Lo tomas, o sea, lo tomas, no puedes. Y en la tercera ronda, claro, te cae Malachi Fields.
pues dices, Malachi no lo tomaría en tercera ronda. Yo sí lo tomaría hasta cuarto. Cayó horrible su rendimiento y va a caer. Estoy seguro que no, va a caer en la a mí cuarta no me ronda. preocupa mucho. No, a mí no Bueno, me preocupa a mí mucho. Yo creo tampoco. que bueno, tienes 2 terceras rondas, pero ya también te voy a decir algo. Tienes tres terceras. Tienes Tres tres terceras. terceras. Por eso es lo que te digo. O sea, a lo mejor Pero te si voy a decir tomas. algo. Ya los linieros de tercera, históricamente, no jalan. No jalan. No. Si mm, están en tercera ronda, es El, muy el, complicado. el ejemplo son los campeones actuales. Incluso sacaron la estadística, 2 de esos 3 jugadores de sus titulares lo tomaron en uno en tercero, uno en cuarta y uno agente libre no reclutado. Los otros fueron primeras elecciones. Entonces, por eso Sí, es lo que te pero a lo que digo. voy es porque desarrollan y porque, o sea, tomar si tomas un liniero en tercera ronda y ya lo pasaron 3 veces 32 equipos, es porque no es un plug and play player, no es un jugador que ya seguro lo metes y igual hay un riesgo muy grande que no te funcione. Ya para eso, si hay un jugador que tiene chance de ser un All Pro, te vas por el best player available. Es mi opinión, pero Los dos, entiendo. los dos, los dos tienen razón. Pero Chris, no hemos dejado hablar a Chris, vamos a ver qué. Creo que los dos tienen razón de alguna forma, porque por un lado, Marcos, tú dices de segunda ronda, o sea, creo que este año lo decíamos en programas pasados, o sea, ya estamos hartos de lo que hacía Greer, de agarrar a un jugador así que dices, ay, ¿qué onda, no? En la segunda ronda y salían ahí, como que la primera ronda sí daba como, pero sí iba en contra de la lógica, ¿no? Digo, por ejemplo, desde Shop Robinson, dices, no, bueno, había uno mejor, siempre hubo mejores opciones, ¿no? Y creo que John Eric Sullivan este año, son tantas las necesidades que tiene que ir por el mejor disponible. Dentro de ese mejor disponible, creo que se puede dar eso en la primera ronda. Creo que al final, primera ronda, sí, si te llega Francis Mauroa, por ejemplo, al 11, pues no lo puedes no pensar, o sea, tómalo, ¿no? Es un jugador que te va a sellar el lado derecho con Paul del lado izquierdo y en vez de ir a un lado, pues ya tienes tus dos bastones, digamos, bastiones de los tackles, que son muy importantes en la NFL, ¿no? Vega también creo que es un buen candidato, pero ya, si por ahí hay un jugador que te llama la atención como gerente general, como los que mencionabas, tienes que tomar también a ese jugador que es mejor que el liniero ofensivo, ¿no? Pero también entiendo el punto de César en el sentido de que es cierto que para sobrevivir estos años tan amargos que parece que vienen, al menos este año, pues tienes que tener una identidad y la identidad más cercana que tenemos pues, es el ataque por vía terrestre y creo que pues el tener una línea ofensiva yo creo que es algo importante y creo que también lo de César va por un lado que también yo coincido de que hay 2 posiciones que históricamente Miami ha olvidado, ¿no? Yo lo he mencionado aquí en programas previos. La línea ofensiva, desde las épocas de Richmond Webb, cuando estaba Dan Marino, que Kit Sims, etcétera, ¿no? Que un bloque magnífico. La verdad, es un desastre. Todas las líneas ofensivas que hemos tenido. Es un desastre y ese es el reflejo de los años que hemos tenido. Y la otra es los profundos de los defensivos. Normalmente, díganme, quitando a la época de Madison y Surtain, ¿cuándo ha habido una defensa decente que defienda pase? Brady nos hacía pedazos. Esparano, lo platicábamos, lo platicábamos con Marcos. Con Rashad Jones. Esparano estaba armando una identidad interesante en la defensiva con jugadores jóvenes. Sean Smith, Rashard Jones, ¿cuál era el otro? Bonte Davis. La NFL es un juego, más bien es una liga que se ha evolucionado y que prácticamente es muy pasadora y la verdad los Allen, los Mahomes, los Brady, inclusive cuando hemos ido contra equipos de la Conferencia Nacional, en su momento Aaron Rodgers, ¿no? Cuando estaba en Green Bay, cuando estaba en Jets, nos han hecho pedazos por aire. La verdad, yo estoy harto de que cada jugada son 15, 20 yardas, y la verdad, sí hubo muy buenas defensivas. No digo que Miami haya sido un equipo que siempre, pero creo que son 2 posiciones que al menos en las últimas décadas han sido olvidadas y creo que sí es importante que Miami les empiece a dar importancia, más allá del quarterback que es el más importante, más allá de tener un buen corredor,
la NFL te va llevando a qué posiciones son más importantes, y la NFL nos dice que el corredor, que es lo que mejor tenemos, no es importante, ¿no? Y ahí tenemos a Chen. Nos dice que el quarterback es importante y no tenemos a nadie también. Nos dice que los cornerbacks y los profundos son importantes y tenemos un desastre, ¿no? Y se va el desgraciado que a mí nunca me gustó, pero ni con Ramsey, y yo me acuerdo que en un partido que fuimos Marcos y yo decíamos, no, bueno, Ramsey y Xavier, se me olvidó el apellido de Howard. Xavier Howard, decías, no, hombre, va a ser un trabuco, y veías que les mandaban pas por todos lados, y nunca embonaron esos dos jugadores, se lesionaban, etcétera, ¿no? Como esto es Parano, una defensiva férrea que le dio importancia. Creo que por ahí se puede parecer la filosofía de Hafley, ¿no? Dándole prioridad a esa parte defensiva. Y bueno, creo que sí son posiciones importantes de darle importancia a estas dos que mencioné. Y sobre todo por lo que va a venir el siguiente año, Marcos. Por eso me enfoco a lo mejor no son nombres sexys, e incluso hubo crítica en redes sociales en el Combine. ¿Cómo es posible que en los primeros días en posiciones hubiera rueda de prensa y cuando le tocan los linieros ofensivos, escasos personal? No le dan la importancia a esa posición y son los más importantes. Y si Miami el siguiente año va a ir por su mariscal, llámese como se llame el nombre que esté disponible, pues ya tener algunas piezas. No te digo que a lo mejor armes las tres selecciones que te digo, pero a lo mejor sí dobletear. A lo mejor uno en el día 1 y otro en el tercer día, a ver, y va rellenando. Al final déjame, le pongo un panorama a Marcos que a lo mejor le gusta. Por ejemplo, tener a Vega y a Bisontis, ¿no? Y luego, pero no puedes tener a todos, porque también son primeras rondas. No, vamos a poner a otro ejemplo. Vega, Keith Apney, ¿no? Que sería un jugador ahí más o menos de segunda ronda. De Angelo Pons, por ahí no creo que llegue a la tercera, pero que pudiera llegar por su tamaño, que vaya resbalando. Y por ejemplo, ya Emmanuel Pregnon, ¿no? Por ejemplo, otro línea ofensivo, o no sé, dos buenos, ajá, exacto. Y creo que son tener dos jovencitos que son futuro, que tienen un futuro tanto en la línea ofensiva como atrás, que defiendan, que protejan, que golpeen, que creo que sí le vendría bien al equipo, más allá de que pues sí tenemos un desastre en otras posiciones, y que pues va a ser Miami un equipo probablemente débil este año, pero tal vez creo que sí es buena idea. Y además, lo dije ya aquí en el programa pasado del draft, a mí los guardias, dénmelos todos, porque me encanta la clase de guardias, y los corners y safeties. Creo que en ambos casos hay muy buenas opciones. Sí, también estoy contigo, Marcos, que de la tercera ronda en adelante ya es un volado, ¿no? Ya es un volado, y ahí sí, pues a lo mejor también está bien dejar jugadores de este tipo para pero sí son un volado. También no puedes obtener a todos, pero estas tres terceras rondas hay que aprovecharlas. Si caen los jugadores adecuados, puedes dobletear, pero y otra vez, me pueden llegar a convencer de que el equipo draftea a Vega en el 11, o sea, eso lo puedo entender cuando es un jugador un plug and play, que tiene talento de primera ronda, que sí sabes que te va a hacer tu línea ofensiva mejor. Eso me puedo convencer. El problema que tengo es que no tengo la confianza de que alguno de estos guards o tackles en la segunda ronda vaya a hacer algo. O sea, creo que la probabilidad de que acabe siendo un bust es muy alta para tomar a un jugador que te llene una posición. Mejor me iría con el que tengo mejor calificado y que diga... Y eso también porque la historia nos los ha dicho. El efecto Sabanea. El efecto Sabanea, ¿no? Que lo tomamos bien alto y... Exacto. Sí, o sea, al final es como... Creo que tu línea ofensiva es tan buena como la sepas desarrollar. Y en todo caso, no es un gran jugador, pero es un tipo adecuado que creo que tiene valor en la NFL. O sea, si realmente estamos tan desesperados en línea ofensiva, usaría los recursos que tengo en agencia libre para firmar a Vera Tucker de los Jets, que es un titular. O sea, es un tipo titular, fue de primera ronda, es un tipo que lo puedes meter y es adecuado. Y no va a ser tan caro por las lesiones, que no creo que sea tan caro. O sea, si me dices firmamos a Vera Tucker, porque creo que sé lo que tengo con él.
hasta cierto punto. Sí tengo miedo de que una segunda, tercera ronda tomara un guard o un tackle. La historia reciente que hemos visto en los Dolphins pues no ha sido muy buena. Entonces, Nos han salido volados, Marcos. Nos han salido volados. O sea, casi más malas recuerda la gente, pero pues también hemos tenido nuestros aciertos. O sea, sí, con Robert Hunt o con Robert Hunt, con Larry Tunsil, con Patrick Paul. Bueno, Tunsil era más, ya se sabía un poco más, pero lo mismo con Austin Jackson, que nos salió mal y luego nos salió bien y luego otra vez mal. O sea, el tema es que la línea ofensiva es tan buena como la sepas desarrollar. Esa es un poco mi filosofía, como que es mucho trabajo el coaching staff de sacarle jugo. Y recordemos que también necesitamos un quarterback, ¿no? Y por ejemplo, un jugador que nos llama la atención como Allard, si lo vas a tomar, lo tienes que tomar en segunda ronda porque a tercera no te llega. Correcto. Sí, de acuerdo. Pero está bueno el debate y estoy, a ver, idealmente si me dices tienes una de las garantizada, una de las mejores 5 líneas ofensivas o 7 y ya para empezar tu franquicia, aunque tengas huecos por todos lados, ¿dónde firmo? Te diría, órale, ya, con eso ya tienes la mitad de tu ofensiva, tienes juego terrestre, proteges a tu quarterback, o sea, es muy valiosa la línea ofensiva. Pero otra vez, la historia nos ha demostrado que tomar guards y tackles de segunda, tercera ronda, nada te garantiza. Puede ser que sean jugadores que acaben siendo, pues, no muy buenos también. Pues aquí lo tienen, damas y caballeros. Aquí está una probadita de este intercambio de opiniones. Cada quien tiene su visión, su perspectiva. Esperamos sus comentarios con quién están de acuerdo. ¿Creen que Miami va a ir por un pez gordo en el mariscal de campo? Yo creo que no. Yo creo que van a ir por Jimmy Garoppolo, aunque a muchos no les va a gustar. Y se los advertí desde hace semanas a mis compañeros. Pero ese será tema para más adelante en esta semana. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos, Cristian, Marcos? También no creo que vayan por Willis. La verdad es que creo que sí está en el radar. Yo, que si llega no me desagradaría nada, pero creo que el mercado va a dictar su camino y va a acabar siendo cardenal. Ya por ahí hay varios rumores. No dudo que inclusive mañana nos estemos enterando de esto. No lo veo a Willis en Miami por el tema del costo. Sí veo a un novato de rondas 3, tercera, más o menos segunda, tercera, cuarta. Y por ahí yo no creo que sea Garoppolo. Yo no sé, yo creo que por ahí, no sé, la verdad es que no sé, quisiera creer que, por ejemplo, un tipo Mac Jones, pero Mac Jones está tasado muy alto en un trade. No sé, a lo mejor un jugador como... Va a ser el muchacho de Marcos, Cristian, Kate Kublik, de Clemson. Puede ser. Va a ser Kate y de yo mí creo se que van a acordar. Va a ser más, no, yo creo que puede ser Carson Beck, ojo, el de Miami, de Huracanes. Y estoy con Adam por ahí, pero bueno, creo que más va a ser por el draft. Y pues sí va a ser difícil estos días de la agencia libre, no va a haber mucho movimiento para Miami. Vayámonos acostumbrándonos a esta gestión y creo que pues en Miami va a haber noticias más hacia el draft que hacia la agencia libre. Sí va a haber contrataciones, pero más en la segunda semana. Y no sé, creo que por ahí no descartaría un trade de Miami de una de las terceras rondas por un jugador, por ejemplo, por ahí, vuelvo a los Packers, por ejemplo, un Dontavion Wicks, ¿no? Que es un jugador que a veces lo usan, no lo usan poco. Ojo, por ahí puede llegar algún jugador, un receptor. Imagínense este jugador que es como dice Marcos, un jugador receptor X que no hemos tenido. Por ahí puede llegar un tipo de jugador así, tercera ronda. Pueden desperdiciar una de las terceras rondas en algo así, en un jugador que sepan que les va a dar valor, que tengan confianza en él. Pero sería la única posibilidad que veo de que gasten un pick, porque como dicen ustedes, la filosofía es de acumular picks y no gastarlos, ¿no? Yo solo quiero agregar una observación que no se ha llevado a cabo por alguna razón, y es el tema de que los Dolphins tomen a Ty Simpson en el pick número 11. Es un escenario realista, creo. ¿Por qué es realista? Porque los Dolphins no tienen a su quarterback del futuro en el roster. Quizás es Quinn Ewers o no, pues no lo sabemos, pero este es un nuevo régimen
y si tú eres el nuevo general manager o head coach de este equipo, pues lo ves el roster y dices, lo más importante es que no el quarterback, y no tengo un quarterback, o no sé si tengo un quarterback, y si tengo la oportunidad de tomar el segundo mejor quarterback del draft, y si Ty Simpson les llena el ojo, que la verdad lo hizo bastante bien en el Scouting Combine, pues pudiera ser ahí algo sorpresivo, como que todos lo tenemos descartado. Yo no necesariamente lo haría, para mí sí pesa mucho que solo tiene 15 partidos titulares en colegial, y la historia ha demostrado que eso no es muy bueno, y empezó muy bien su carrera con sus primeros 9 partidos fueron muy buenos, y al final se echó, pues algo le pasó que ya no tuvo la misma eficiencia en su ofensiva, pero pues es un escenario ahí también posible del que no se habla mucho, y pues nada más me quedo con eso. Se puede dar, yo también creo como se puede dar, pero siento que esa historia sería como regresar a la historia de Ryan Tannehill. No sé, como que lo vería como algo similar, y creo que también ahí Ty Simpson puede causar algo de valor en ese pick 11, ¿no? Para el plan de acumular algún pick, a lo mejor por ahí algún desesperado va por él, y a lo mejor si tienes ahí una buena oferta, también puede ser el factor Ty Simpson, como dices, que provoque algo de esto. O que los propios Browns lo seleccionen como se ha especulado en las últimas semanas, y que por obvias razones pueda caer uno de los nombres de la lista deseada de Marcos para el número 11, y que podamos seleccionar al próximo playmaker de esta franquicia. Nos vemos entre semana para ver qué movimientos o intercambios o noticias han surgido alrededor de los Dolphins en este nuevo inicio de año para la NFL. Stay in Santo. Somos Somos Dolphins.